Hola a todos, mi nombre es Andrés Rojas y hoy quiero compartirles lo que aprendí en la práctica sobre el comportamiento de los gases utilizando el simulador PET. Esta actividad fue muy interesante porque nos permitió ver de manera sencilla cómo cambian las variables de presión, volumen y temperatura y cómo esas relaciones se explican con las leyes de los gases. Primero trabajamos la ley de Boyle. En el simulador, al mantener la temperatura constante y aumentar la presión, vimos que el volumen disminuía. Por ejemplo, cuando la presión era de un átomo, el volumen estaba en 2 litros, pero al subir la presión a 2 átomos, el volumen bajaba a 1 litro. Esto confirma que la presión y volumen son inversamente proporcionales. Bueno, esto me gustó mucho porque es algo que normalmente vemos en fórmulas, pero aquí lo pudimos comprobar de manera visual. Bueno, después pasamos a la ley de Charles. Aquí mantuvimos la presión constante y fuimos aumentando la temperatura. Lo que observamos fue que el volumen crecía a medida que la temperatura subía. Por ejemplo, a 250 Kelvin el volumen era de 18.5 litros y cuando la temperatura subía a 400 Kelvin el volumen aumentó a 30 litros. Esto demuestra que el volumen y temperatura son directamente proporcionales. Es un resultado que tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque cuando un gas se calienta, sus partículas se mueven más rápido y ocupan más espacio. También analizamos la ley de Avogadro. En este caso, mantuvimos la presión y la temperatura constantes, pero aumentamos el número de partículas. Lo que vimos fue que el volumen también aumentaba. Por ejemplo, con un mol de partículas el volumen era de 22.4 litros y con 2 moles el volumen subía a 44.8 litros. Esto confirma que el volumen depende directamente de la cantidad de moles presentes. Finalmente, todo lo que se resume en la ecuación de los gases ideales, que es PV igual a nRT, donde P es la presión del gas, V es el volumen, N es el número de moles, R es la constante universal de los gases ideales y T es la temperatura absoluta en Kelvin. Bueno, esta fórmula nos permite relacionar todas las variables y entender cómo se comporta un gas en diferentes condiciones. Lo más valioso de la práctica es que no solo vimos la teoría, sino que comprobamos con datos reales del simulador. En conclusión, esta actividad me ayuda a comprender mejor la función de los gases y cómo estas leyes se aplican en la vida real y en la industria. Por ejemplo, en procesos de producción, en sistemas de presión o incluso en cosas cotidianas como inflar una llanta o usar un aerosol. Además, el simulador fue una herramienta muy útil porque nos permitió experimentar sin riesgos y entender de manera visual lo que normalmente vemos como en los libros. Bueno, gracias a esta práctica reforcé mis conocimientos y ahora tengo más claro cómo aplicar las leyes de Boyd, Charles y Avogadro y cómo la ecuación de los gases ideales nos ayuda a modelar procesos en estado dinámico. Gracias.